tardes. Ya estamos de vuelta con el tercer capítulo de Yo Soy Tu Ser. Y alegres porque estamos por fin conociendo cuál es la identidad plena y verdadera del hombre. Acá también logramos codificar cómo trabaja la oscuridad y cómo quiere acabar con nuestro ser. Entonces, empecemos. Importante entender que cuando comenzamos este camino nos convertimos en intérpretes. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho a todo este texto que está acá. Porque un intérprete es aquel que comprende sus vivencias y las decodifica para ir en ascenso de su espíritu. Entonces, bueno, comencemos. A ustedes intérpretes que vayan leyendo con nosotros y también vayan sacando su propia percepción de acuerdo a las vivencias propias y de acuerdo a su conocimiento y a su molde espiritual. Entonces dice: el ser que acompaña a nuestros espíritus una y otra vez en cada vida nunca muere, pues lo que muere en cada encarnación es el cuerpo que contiene al espíritu que aprendió otra nueva lección en el largo caminar hacia la luz. Entonces aquí deja más que claro que el espíritu, por ser nuestra identidad verdadera, quien va acompañado con el ser, es quien va todo el tiempo aprendiendo, y aquellos que nos vendieron como muerte no es más que una transición de desencarnación por un cuerpo ya desgastado a un cuerpo nuevo donde podamos desarrollar nuestras vivencias para el ascenso del espíritu y que nuestro ser lo pueda reconocer. Y acá muy importante, el ser no es lo que muere en cada encarnación, sino el cuerpo. El cuerpo es este vehículo que tenemos de carne y hueso, que es lo que cambia en cada encarnación, pero el espíritu y el ser siguen siendo el mismo. Y dice: y esto es lo que hace el ser, tomar a través del cuerpo toda la información que sea buena y con ella elevarse en los días de luz, que son los días de creación. Porque al reconocerla, la convierte en acción, la practica como verdad, y entonces yo, el ser, la tomo para mí, la guardo, y esto conforma mi espíritu dentro de mí, el que va por las calles como niño, hombre, mujer, y la gente les dan nombre, María, Juan o Pedro, pero realmente quien está por allí es un ser que viene de encarnación en encarnación, que tal vez un día fue Juan, tal vez otro día Pedro, y en esto tenemos un nombre, pero nuestro ser es una identidad plena que no tiene nombre, porque lleva muchas encarnaciones desarrollándose, aprendiendo, viviendo, conformando ese mismo ser. Acá muy importante también clarificar, el ser, lo único que toma de información en las vidas es lo de luz, nada más. A diferencia del espíritu, que el espíritu se forja por los dos tipos de experiencia, tanto de luz como de tinieblas, dependiendo del accionar que se le dé en cada encarnación. Se forma ese espíritu en esa vida. Pero el ser solamente toma cosas de luz. O sea, todo lo que ha nutrido de luz. Y es así como el ser va creciendo en cada encarnación, hasta que en una de las encarnaciones, de tanta luz que ha recibido, se manifiesta en el espíritu y se hace uno con el individuo. Y ese es nuestro propósito, hacernos uno con nuestro ser. Que nuestras vivencias siempre las identifique el ser, que en cada una de nuestras vivencias el ser pueda rescatar de allí información, porque eso es lo que sucede. El ser es como un cristalito que tenemos en cada una de nuestras células y en nuestro corazón, que cada vez que nosotros decidimos
hacer una acción y esas acciones que nos lleva a hacer este mundo de 4 poderes, lo que nos hace es que esas acciones no las reconozca el ser y entonces queda dormidito. Pero cuando nosotros comenzamos a comprender todo esto, a realizar acciones de vida, acciones que no vengan apegadas con emociones desbordadas, que no tengan apego, allí en ese momento el ser comienza a moverse, porque a medida que tus acciones y tus vivencias van siendo más de luz, entonces, y más constantes y más seguidas, el ser comienza a mover, y va a llegar un momento en el que va a estar siempre en movimiento, porque tus acciones van a estar siempre enfocadas en ese ascenso de los días de luz, que es el ascenso de los 7 días de creación, que es el mecanismo, como ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, para el ascenso del espíritu. Es una ley del ascenso del espíritu de los hombres en este planeta, que es un plan elaborado por el anciano de los días para ese mismo ascenso, para que el mismo hombre conozca su camino hacia dónde va, cuál es el camino que lo llevará a conocer a su creador, que viene desde la misma preexistencia. Llegó el momento de comprender que yo, el ser, tampoco tengo nombre alguno, pues para hablarte hoy día cuento con la madurez de 36.000 encarnaciones cumplidas durante 2 días de creación que me antecedieron, por lo cual empieza en mí a sentirse lo que soy. Bueno, acá hasta hoy día el ser humano ha tenido 36.000 encarnaciones y como hemos explicado en alguno de los videos, en el Niño Nuevo se explica lo que son los 7 días de creaciones un poco más completos. Pero en este momento estamos en el 2.º día de creación, en el 5.º impulso, estamos aún a unos impulsos del 3.er día creador, que para eso es que nos estamos preparando. Por lo cual empieza en mí a sentirse lo que soy, el que estoy contenido dentro de mí, igual como en ti. Y por esto hablo, pienso y soy, como tú lo eres como ser. Acá habla que el ser tampoco tiene nombre. Y es lo que acaba de comentar, que el nombre que se nos da en cada encarnación es algo que no tiene nada que ver con el ser. El ser y el espíritu no tiene pertinencia con ellos. Cuando tú recuerdas la memoria de todas tus encarnaciones, tú no recuerdas yo me llamé Juan, yo me llamé Raúl, yo me llamé tal, no. Tú recuerdas las vivencias y los lugares donde estuviste, más no tienes un nombre como tal que tú digas, ay, yo siempre me llamé Raúl, yo siempre me llamé Daniel. No, el nombre no es algo que tenga pertinencia con el ser ni con el espíritu, pues algo que se nos ha inculcado culturalmente es acá, una falsa identidad material. Mas para conocer al ser en mí, debo mostrarles lo que no es el ser, mostrar la mentira que hizo trampas para negarlo. Pues, según el filósofo griego Platón, al principio en el universo solo había materia. Materia sin forma y caótica. Informe y caótica. Ideas que son perfectas y luego el demiurgo como una divinidad del espacio, el Wikipedia de los gnósticos y metafísicos, una entidad con cabeza de león como fuerza que devora, que la filosofía reconoce como la entidad destructora, posesionada del universo material al imprimirle su movimiento meneo, el reloj a la inversa del ascenso. Entonces hay que comprender acá que esa fuerza oscura, esa rebelión, el demiurgo que habla acá, que es ese dios de la materia, él no tiene ninguna pertinencia con la luz, no viene del seno del Padre, no es creación, es un aborto de la ignorancia de una humanidad. Por lo tanto, eso que ellos toman como teoría es todo basado en la materia, pues ellos no tienen
el cimiento y principio, que es la base del verbo, que está contenido en la preexistencia de toda la creación. Por lo tanto, al ellos no ubicarse allí, no ser creación del Padre, ellos van en contra de Él y son destructores de todo lo que venga de Él. Por lo tanto, nosotros debemos eliminarlo dentro de nosotros, esa mente pervertida que no es el ser ni la identidad verdadera de nosotros. No, y muy importante entender, acá habla, para conocer el ser es importante conocer lo que no es el ser. Y fíjate que aquí dijeron que al principio en el universo solo había materia, cuando inicialmente es luz lo que se crea en el universo. Informe, o sea que no tenía forma. Y caótica, algo que no es original de la luz. El caos no es original de la luz. Entonces ya por ahí se ve, para reconocer el ser, en este caso se ve lo que no es el ser. Entonces hay que saber identificarlo, lo que es el ser verdaderamente. Ya sabemos entonces que no es materia, que no es ni informe, o sea, tiene su forma perfecta dentro de la creación, y el ser no se manifiesta en caos, sino en la paz. Entonces esas ideas que son, entre comillas, perfectas, porque así lo ha vendido el mismo mundo, pero son solo materia, por lo tanto, esa perfección no existe, porque la perfección en el hombre es la luz, es el espíritu, y lo es en toda la creación, porque es un principio básico desde la misma preexistencia, de donde nace el hombre. Dice, esta filosofía la reconoce, o los gnósticos y los metafísicos reconocen a Wikipedia como una entidad destructora, que es lo que le venía comentando. Ellos quieren destruir todo lo que provenga del Padre, porque ellos no vienen del mismo Padre creador, ellos no son creados por nuestro Padre eterno. Entonces hay que tener eso bien claro, porque están en contra del hombre mismo. Posesionada del universo material al imprimirle su movimiento y meneo, el reloj a la inversa del ascenso, pues ellos lo que quieren es que nosotros en ese plan perfecto de Jesús, el anciano de los días, que son los 7 días de creación, ellos quieren que nosotros vayamos en la inversa de ese ascenso. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro ser, comenzamos a caminar en nuestro espíritu y a buscar la perfección de nuestro ser, ese reloj siempre va a ir en ascenso. Y es que eso es algo que nos identifica muy bien, porque el hombre siempre busca de la luz, que es su origen. Por esto, el demiurgo, desconociendo la luz, solo conoce la materia y copia en ella las ideas, obteniendo con ello los objetos que conforman nuestra realidad. Ya vemos que este mundo, este sistema que ellos han implantado, es una copia de la luz, pero una copia completamente llena de tinieblas, porque ni siquiera es una copia que se asemeja a la luz. De esta forma se le da la separación entre el universo de las ideas que son perfectas y el mundo conocido como Wikipedia, que es imperfecto, ya que todo perece. Todo lo que ha creado las tinieblas, al igual que ella, perece, porque no proviene de la fuente original, no tiene ese aliento del Padre, ese aliento de preexistencia. Entonces, por eso es que son imperfectas, porque todo lo que es creado dentro de la preexistencia, todo es eterno. Entonces, ¿qué sucede? Aquí dice, por esto el demiurgo, desconociendo la luz, porque en aquella primera humanidad, donde el Padre quiso ver reflejada toda su creación, aquella primera humanidad que se hizo materia, donde Él quería ver toda su creación, ocurrió, aparte de esa creación perfecta,
que era el reflejo de Él, para Él manifestarse, ver toda esa perfección que tú puedes ver en los universos, en toda creación, en la naturaleza, en el hombre mismo, la perfección del cuerpo, todo eso que fue creado por el Padre, hubo en otro lugar un aborto, un pensamiento nacido de la ignorancia, desconociendo la luz. De allí se aborta lo que es ese demiurgo, que es el dios de la materia, que por desconocimiento de la luz copia las ideas de lo ya creado, y allí es donde vienen todas esas creaciones de cosas que no contienen el espíritu, cosas plásticas, edificios inmensos pero que no contienen vida, todas esas creaciones que realmente son perecederas, que un movimiento de tierra las destruye, que no se regeneran porque no contienen espíritu. Como un árbol tú le rompes una rama y vuelve a retoñar, como una persona se hace una herida y esa herida sana, como un animalito también sufre una herida y se sana, porque contienen espíritu, es creación perfecta que viene de la luz. Ahora este demiurgo crea cosas que si tú le rompes una columna a un edificio, él no se va a restaurar. Ese edificio se va a ir abajo, o tiene que venir alguien más y volver a hacerle otra columna para que sea un cimiento fuerte, pero entonces no contiene ese principio perfecto que es la luz. Y dice: obteniendo con ello los objetos que conforman nuestra realidad. De esta forma se da la separación entre el universo de las ideas que son perfectas y el mundo conocido de Wikipedia que es imperfecto. Es importante separar, dimensionar las leyes perfectas del Padre Eterno, que son luz propia, con una perfección única, y todo eso conocido en la materia por el Wikipedia, que no nos entrega nada al espíritu, porque es imperfecto. Donde viven los humanos, que son una oscura y burda copia de la perfección. ¿O es que cuántas veces no nos han dicho de la boca para afuera una verdad que en el corazón no la sienten como verdad? Y entonces ustedes mismos se dan cuenta que es una mentira, porque así nos lo han vendido, porque no es solo lo material, es también lo que se manifiesta de un cuerpo imperfecto perdido, de pensamientos imperfectos. Pero cuando usted siente una verdad en su corazón, usted no sigue del lado de ella y se siente identificado con ella, porque la siente como una verdad plena, que es sentida en el espíritu, una verdad que va al espíritu, no es una verdad que sale de la boca para algún beneficio. Dice: en la filosofía idealista de Platón, el demiurgo tiene atributos de Dios, que es el Wikipedia, el mismo que estábamos hablando antes. El demiurgo en la materia quiere hacerse semejante al Altísimo, como leímos en el capítulo anterior, que fue una denuncia de Isaías. Entonces, el inventor del mundo de la materia, el destructor del universo, y es retomado por el gnosticismo griego, identificándolo como Yahvé, el conquistador del mundo material, el Dios que vive en sus tinieblas de materia, donde no hay luz. Ya sabemos entonces, acá hay otro Dios, acá estamos descubriendo otro Dios impostor, que vendría siendo Yahvé, que es el conquistador del mundo material. En donde no hay luz, en él no mora la luz, es completamente tinieblas. Entonces, mira cómo hace referencia al destructor del universo. Y hay que tener eso claro, que ellos están en contra de la creación. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuando alguien está en contra de la creación, cuando hay una obra en pro de la destrucción del universo. Ahí no está actuando el ser, ahí está actuando ¿quién? Ese pensamiento colectivo mesíaco creado por el destructor del universo, que en este caso el gnosticismo lo identifica como Yahvé, el conquistador del mundo material. Y eso no quiere decir que la materia sea mala, pues en la materia el hombre se recreó para que nuestro Padre Eterno viera
toda la perfección de su creación. Bueno, acá cuando dice, pues la luz está más allá de la materia, la luz está más allá de este cuerpo, la luz está más allá de ese edificio que estamos viendo ahí. La luz está más allá de todo eso, está dentro de nosotros. Así, el platonismo lo marca de imperfección y el gnosticismo lo identifica por su maldad. El padre de mentira de los judíos, el imperio del maso o sionismo mundial. Como también Jesús en Juan 8:44 lo señala, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Acá Jesús los identificó a ellos, les dejó muy claro, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Entonces, por sus frutos reconoces el árbol. Cuando veas a esos seres humanos que le encanta el homicidio, que le encanta el homicidio contra el ser y contra todo lo que proviene del Padre, porque ya que el Dios que a ellos pertenecen le encanta el homicidio, entonces esos seres no pueden hacer algo diferente porque es su Padre quien los engendró o quien los abortó en este caso. Entonces, ya por aquí podemos comenzar a comprender algo muy importante. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo material, ¿a cuál Dios le estamos pidiendo? ¿Será que le estamos pidiendo al Padre Eterno, quien nos engendró con las virtudes de perfección, de inteligencia, de pensamiento, de luz? ¿O le estamos pidiendo solo a aquel que inventó en el mundo la materia como lo más alto a conquistar en el hombre? Como lo más alto para que la cumbre del mundo sea tener posesiones, sea tener estatus, dinero. Entonces creo que le estamos pidiendo, cuando pedimos materia, cuando pedimos dinero, cuando pedimos autos, cuando pedimos casas, creo que no le estamos pidiendo al Padre Eterno. ¿Qué debemos pedirle a Él entonces? Las virtudes que Él nos dio desde nuestro nacimiento y mucho antes. Él nos dio inteligencia, nos dio perfección, nos dio verdad, nos dio conciencia, nos dio pensamiento, nos dio ideas. No la copia de las ideas que vende el demiurgo. Ideas perfectas, ideas de luz con leyes. Leyes que nunca van en contra de la creación. Leyes que te dan libertad. No estas leyes impuestas acá que solo te esclavizan, te encierran, te guardan. Y si no, veámoslo ahora. Como las mismas leyes que nosotros hemos defendido tanto, ahora no nos dejan salir de nuestra puerta porque nos esclavizan o nos llenan de multas, nos subyugan porque hay un poder militar que tiene más poder sobre nosotros que uno mismo. Entonces hay que tener muy claro eso, que el Padre Eterno debemos pedirle son virtudes de espíritu. A Él se le piden virtudes para el espíritu, no para la materia. Y quien odia al hombre por considerarlo superior a él, este padre de mentira, o este padre que es homicida, odia al hombre por considerarlo superior a él. Fíjense, nosotros los hombres somos superior a ese ser que nos esclaviza. Cuando nosotros nos demos cuenta de la luz y el poder que tenemos en nuestro interior, dejaremos de ser esclavos de ellos. ¿Por qué lo hace? Lo dice bien claro. Porque reconoce en el hombre la luz del Padre innominado que él no tiene. Y que jamás tendrá. Y mira cómo lo aclara para que nos den la certeza plena. Porque jamás fue creado por el Padre sin fin. Jamás. Entonces no tiene nada que ver con el innominado. No hay ningún sentido de pertinencia entre la maldad y el Padre Eterno, pues Él simplemente fue un aborto producto de la ignorancia. Que en este planeta el hombre debe erradicar esa ignorancia volviendo a su camino, a su origen, en ese ciclo perfecto de los 7 días de creación. Así se elimina la maldad en este planeta.
Con conocimiento. Con conocimiento. Con conocimiento. El universo era para los gnósticos, aquí estamos hablando de los gnósticos como referencia Aquellos gnósticos de aquella época. Recuerden que durante todo este tiempo esos manuscritos o esos apócrifos evangélicos, todos han sido manipulados por los gnósticos a una escala de lo mental. De lo material. Entonces, hace referencia a ellos porque ellos adoran al Dios de la materia, siendo ellos mismos los que usan muchos textos que no tienen nada que ver con la materia, pero que ellos lo copian muy literalmente porque así es como ellos lo entienden, porque ellos no tienen esa luz del Padre innominado que atrás nos nombra. ¿Cuál es el problema de la mayoría de las religiones? Todos pueden poseer las enseñanzas de Jesús, pero ninguno nos enseña para que sea al espíritu, para la formación del ser. Correcto. Ese ha sido el problema, que ninguno lo ha hecho para la elevación o el ascenso espiritual, sino lo han hecho para la materia. Entonces ahí es en donde siguen estancando al ser humano. Entonces decía, el universo era para los gnósticos, que ya entendemos quiénes fueron, una escala gradual desde lo más sutil, Dios, hasta lo más bajo de la materia o de miurgo. El creador y ordenador del mundo infernal o mal, que era lo más bajo. Mas, sin embargo, desde el cielo, Chiel-Ho, que es el lugar, es como el sol central de la galaxia, ¿no? Sí, el Chiel-Ho es el verdadero cielo. Que es el cielo que se ha hablado siempre, que no es algo que está dentro del planeta como tal, sino es el lugar donde se encuentra el anciano, el Padre Eterno, ese espacio donde ellos habitan. Eso. Entonces dice, desde el Chiel-Ho se enseña que es Salomón, Zeus, el Dios Jehová, aprisionando y encadenando a los hombres a las pasiones materiales. Entonces ya vemos que no hay una escala en la creación desde el demiurgo hasta Dios, no, sino que aquellos falsos dioses nos han hecho creer que para llegar a Dios es a través de la materia y no lo es. Entonces nos han aprisionado y nos han encadenado en las pasiones materiales. Dice, poder y argucia de Wikipedia, quien con este engaño convirtió el planeta llamado Tierra en un infierno, porque no es que ellos contengan inteligencia, porque ellos no la tienen, ellos tienen astucia y se han valido del proceso evolutivo del hombre para engañarlo, pero cuando despierta y sabe que es su ser, su identidad verdadera, queda a un lado, porque lo dice claro, es un engaño en el que lo tienen, pero un engaño en algún momento tiene que descubrirse, y es cuando el mismo hombre busca. Se llena de conocimiento para poder descubrir el engaño, para poder quitar la ignorancia, que es el engaño es el resultado de la ignorancia. Para usted poder quitar ese engaño o ese velo que hay en usted, tiene que llenarse de conocimiento, pero del conocimiento de la verdad, de la luz. Mire lo que nos dice Isaías 14:20. Denuncia a Jehová diciéndole lo siguiente: destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. Eso le está haciendo claro a ese Dios impostor, a Jehová, a ese Dios homicida, el que tiene engañado a la mayoría de la humanidad en este planeta. Causando una batalla permanente contra el hombre, en su cuerpo y mente, para robar su espíritu, su ser, en el lugar más alejado del Dios verdadero, el mundo de esta humanidad, el infierno. Así que dejemos de pensar ya que el infierno es un lugar en donde hay mucha llama, donde después de que uno se muere va. No,
El infierno es esto, esa batalla que causa en el cuerpo y en la mente para robar y destruir el ser, el espíritu y ser. Ese mundo creado por ellos mismos para mantenernos dormidos, enviciados y pervertidos, creyendo que tenemos que hacer todo antes que se acabe la vida, porque no conocemos nuestra verdadera identidad, que es el ser, que es inmortal y es eterno. Más el cuerpo es el que muere, que es cuando ocurre la desencarnación. Por lo tanto, el hombre mismo nunca muere, pero vive en este planeta que se hace un infierno porque con toda la información cultural lo engaña y le detiene ese proceso de ascenso, que es el plan perfecto que cada hombre debe reconocer dentro de sí. Por esto, y desde la preexistencia, el alma humana contiene la memoria de la divinidad, el absoluto, el poder de identificar al demiurgo para sacarlo de sí mismo. Porque se le recordó desde la isla de Pasmo, en el Apocalipsis 12, que se le dictó a Juan, que denunció, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjese que ya en el Apocalipsis nos viene diciendo lo que realiza este dragón, cómo fue lanzado, que acá en la Tierra, en el planeta Tierra, fue lanzado el dragón y engaña al mundo entero. O sea que la mayoría de las cosas que usted ve, lo que construye y maneja y manipula todo este sistema, todo es mentira. Todo lo que ve en las redes sociales, todo absolutamente es mentira. Porque engaña al mundo entero. Pero hay algo muy importante acá también. El alma humana contiene la memoria de la divinidad, el absoluto. Y es que hay que entender algo. Nosotros somos un cuerpo en 3 dimensiones, que es alma, espíritu y cuerpo. El alma lo sabe todo. Es la inteligencia que contiene, con la que se crearon todos los mundos, universos, galaxias, naturaleza, hombre, planeta. Y allí está contenida, por eso dice, contiene la memoria de la divinidad, el absoluto, porque allí en el alma está toda la inteligencia. El espíritu, o sea, nosotros a través del espíritu, si llegamos a tocar el alma para buscar cualquier información, la contenemos toda, porque allí está escrita, esperando solo que el hombre mismo vaya a su adentro y busque de esa inteligencia perfecta. Entonces el espíritu es quien guarda las memorias y el ser va a ser quien va a reconocer todas esas memorias de luz. Y esas memorias que tenemos nosotros grabados es lo que nos va a lograr identificar. Entonces, si bien es cierto, todo lo que existe en el mundo, lo que está construido en este sistema es mentira, lo que nos va a lograr dar el poder de identificar es saber discernir y saber interpretar las enseñanzas. Porque si bien es cierto, algunos seres, como somos nosotros dos o a muchos más, valemos de los medios que ellos han creado dentro de este sistema, que son perecederos, como esta computadora, todas estas cosas, para esparcir el conocimiento en todo el mundo. Entonces, primordialmente es necesario saber identificar la oscuridad para que no se filtre por ningún lugar de lo que utilicemos. Dice, desde la preexistencia. Entonces, antes que el mismo Padre Eterno se facultara como Padre, antes que todo existiera, ya estaba toda esa memoria, para que el mismo hombre pudiera identificar al demiurgo y sacarlo de sí mismo. O sea, desde ese plan perfecto ya existía desde hace mucho, desde el mismo inicio de toda la creación, para que el demiurgo, o para que el hombre no tuviera más sentido de pertinencia con él, que es el poder que se le recordó desde la isla de Pasmos en el Apocalipsis 12, como comentaba Andrea, el cual fue el dragón que cayó a este planeta para engañar al mundo entero. Pero el hombre, siendo inteligente, conteniendo todas las memorias del alma de toda la creación, llega un momento en el que con su madurez comprende
y se desliga de toda esa mentira. Se dictó esta revelación para el día de hoy, que significa conocimiento. El develar desde la preexistencia la identidad del Wikipedia, el falso creador, el impostor que los hombres adoran como Dios. Pues para el Supremo no existe sombras que se oculten ante la luz. Ya vemos que cuando la luz aparece, no hay sombra que pueda ocultarse. Esa fue la revelación de Daniel 22:2, cuando bendijo al sinfín, Dios sobre todos los siglos. Entonces, esa revelación, ese libro de revelación no se dictó para meterle miedo a las personas, para decir, el apocalipsis, porque así lo quisieron vender en este mismo sistema, pero no, eso fue otro plan perfecto para que el hombre descubriera cómo tenía que hacer para acabar con ese demiurgo, con ese Wikipedia. Y es en el día de hoy que el hombre la comprende, porque tiene el molde espiritual y porque están sucediendo los acontecimientos y el hombre mismo se une a esos acontecimientos para que sean cumplidos. Se une a él para que se cumplan, porque por medio del hombre es que todos estos acontecimientos se cumplen. Y a medida que más hombres despierten, más se van a desatar todos esos acontecimientos para el paso al tercer día creador, que nos prometió Jesús con su resurrección al tercer día, que es a un mundo mejor, a un mundo de luz, pues Él nos resucitó con un cuerpo luminoso. ¿Qué más regalo nos puede dar que esa maravillosa expresión de cómo vamos a hacer? Y aquí está como bendijo al sinfín Daniel. Sea bendito el nombre de Dios, sin nombre y sin fin, de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. El verdadero poder y la verdadera sabiduría son del Padre Eterno. Por eso es por la que deberíamos de luchar. No porque me sé todo el algoritmo, toda la física cuántica del mundo. No, eso no es sabiduría. El verdadero poder es que usted tenga poder sobre su cuerpo, sobre su espíritu. Ese es el poder que usted debería de desear. Poder tener poder sobre sus pensamientos. Que todos sean unidos con el Padre, sean uno solo con el del Padre. Ahí sabrá cuál es el verdadero poder. Cuando usted crea que tiene poder, obsérvese a su espíritu a ver si usted tiene la verdadera conexión o ese poder de sacar la oscuridad y la tiniebla dentro de usted. Ahí sabrá si verdaderamente tiene ese don. Y sabiduría cuando usted se reconozca como espíritu y sepa desde dónde viene y hacia dónde va. Pues el cuerpo es la misma manifestación o la misma creación del mismo hombre. Entonces, como dice el Padre, Él pone reyes, quita reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces, así tenemos que ser nosotros dentro de nosotros. Conocer todo para saber qué ponemos, qué quitamos dentro de nuestro cuerpo. Para saber qué necesitamos, qué le damos a nuestra célula, qué pensamiento necesita. Si nuestro cuerpo es bioquímico, ¿qué pensamiento nos aporta esa sustancia que me va a restaurar? Entonces todo eso debemos conocerlo para nosotros hacernos semejante al Altísimo, al verdadero Dios. Por esto, todos quienes siguen al Wikipedia, el Dios de la mentira y engaño, no tienen ser. Poseen un homuncofer, un fer fantasma de ignorancia, lujuria, vanidad, egoísmo, la muerte de Lucifer y su mundo Satanás. Y así se manifiestan posicionando hombres, quienes hacen obra de Él, porque no son creados por el Padre sin fin. Y por esto no están inscritos en el libro de la creación absoluta, como advirtió Mateo 15:13. Bueno, acá
esos seres que creen en todo el engaño del mundo, que llevan todas estas 36.000 encarnaciones creyendo en la oscuridad, hacen sus acciones, pues pierden su ser, porque no graban nada de luz, y el ser solamente asciende o crece cuando se graba en él cosas de luz. Cuando no se graba de cosas de luz, ahí viene la segunda muerte. Que esa segunda muerte es simplemente se le quita ese don que es el ser, pues al desprenderse de ese cuerpo, el cuerpo ya va sin ley y se vuelve solo en materia y se transforma en eso, ese demiurgo, se vuelve un esclavo de ese dios impostor que al cabo de una encarnación va a dejar de ser por no contener ese principio de todo hombre y de toda la creación. Entonces dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, porque ese pensamiento producto de la ignorancia que nació en aquella humanidad llamada Sofía, no fue plantada por el Padre, no fue creada en la luz, no fue creada bajo sus 12 cimientos que son los poderes del verbo, que es la fuerza que crea todo. Entonces, de todos esos que cayeron acá a la tierra, que era la tercera parte que quedó de esa humanidad, entonces aquí van a ser destruidos, y va a ser por el mismo hombre que se levanta sobre su ignorancia, se levanta y se hace inteligente, se hace un ser preexistente que reconoce su esencia dentro de sí. Y fue el grito de Juan en el desierto, Lucas 3:9, cuando dijo a los elegidos y adoradores del Wikipedia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto se lo dijo a los fariseos y a esos sacerdotes que iban y se le acercaban a cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto, cuando lo iban a tentar. Entonces él ya sabía cuáles eran las intenciones con los que venían. Por eso les respondía como hacía Jesús en parábolas, ya que ellos no entendían, porque ellos no tienen ser. Entonces por eso no tienen esa inteligencia. La inteligencia es un don del ser. Por eso ellos no saben discernir. Por eso Jesús, cuando hablaba en parábolas, para que aquellos que tuvieran ser pudieran entender el mensaje. Y cuando el hombre adquiere esa inteligencia, que comienza a ser intérprete, comienza a hilar. Y mire cómo nos dijo Mateo, nos dijo Lucas, pero también el Apocalipsis. Mateo nos dijo, la planta que no plantó mi Padre, nos los mostró de una manera sencilla y cortita. Después nos los dijo Juan, el que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Sencillo, tiene que ver con lo mismo y está en otro, nos los dijo otro profeta. Pero también después nos los dice el Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, también se cortó, también fue echado al fuego, porque no fue creado por el Padre Celestial. Entonces, siempre tuvimos esa información de que habían unos que no tenían que ver con nada, que no tenían nada que ver con el Padre Eterno, que simplemente estaban pegados en la materia, y que esos eran los gobernantes que dominaban el mundo. Entonces, nunca estuvimos solos, por lo que vemos, porque siempre se nos dio la información, siempre tuvimos allí todo para despertar, más en este momento lo estamos haciendo y debemos hacer vivo toda esa información que desperdiciamos de aquel tiempo, pero que ahora no da tiempo para más. Entonces, y para lograr conocer y usar desde esta hora al ser que somos, para lograr conocer y usar, acá nos van a dar los mecanismos. Tenemos que entrar en el conocimiento de las leyes del absoluto. Sin este conocimiento, el verdadero, el que viene de las leyes del absoluto. Y eso lo vamos a saber
se preguntarán, ¿cómo saber si son las leyes del absoluto? Su espíritu y su ser solo lo reconocen. Así sabrán cuáles son las verdaderas leyes del absoluto. Cada ser que está contenido en cada cuerpo que vemos reconoce las leyes porque él pertenece a esas leyes y las siente. Y que es importante entender también que un hombre 144.000 que se elige a sí mismo no es solo alguien que tiene las ganas de, o porque ya está cansado de este sistema, ya es un hombre 144.000. Ciertamente así se identifica, mas sin embargo necesita conocer las leyes del absoluto, necesita conocer quién es el que lo está manipulando, necesita conocer las tinieblas para poder sacarlas dentro de su corazón, de su espíritu, de sus memorias. Porque si usted no reconoce cómo trabaja ella perfectamente, ella sí se ha dado cuenta cómo detenernos a nosotros. Esa maldad siempre se ha dado cuenta de cómo trabajar para que nosotros nos detengamos en ese ascenso. Entonces nosotros tenemos que saber en dónde nos han manipulado para poder unirnos con las leyes del absoluto y lograr reconocer nuestro propio ser. En donde el hombre que ha logrado su ser puede incursionar, pues están hechas para él como criatura superior a todas las demás de la creación. Estas leyes del absoluto. Ese hombre que logra encontrarse con su ser puede obtener esas leyes. Pues no están muy lejos de nosotros. En el núcleo de nuestras células se encuentra algo llamado el serviluz, que es toda la información preexistente del hombre, donde están todas esas leyes que contenemos, pero que no sabíamos que estaban, pero que ahora vamos a ir sintiendo en cada impulso de conocimiento que vamos ascendiendo. Tenemos que incursionar en las tres leyes principales del Padre Creador, el insondable, sin nombre y sin fin. Y cuando la hayamos conocido y puesto en práctica, estamos listos para viajar en nuestro ser hasta el absoluto. Acá dice que primero, principalmente, tenemos que reconocer las tres leyes del Padre Creador. Es importante, bueno, por ahora vamos a nombrarlas porque es los cimientos de toda la creación y es el amor universal, la paz espiritual y la armonía creacional de todos los universos. El insondable, sin nombre y sin fin, porque todo lo creado contiene esas tres leyes como fundamento único, que es el mismo verbo, que es la fuerza de toda la creación. Y cuando las hayamos conocido, que ya la vamos a conocer más adelante, cuando las hayamos conocido y puesto en práctica, a medida que vayamos conociendo cada una de ellas, la debemos llevar a nuestro día a día para hacerlas vivas y que nuestro ser las reconozca y las tome como suyas. Pero en ese momento vamos a estar listos para hacer viajar nuestro ser hacia el absoluto, porque ese es el verdadero camino nuestro. Llegar y fundirnos en la luz del Padre Eterno, con nuestras acciones que no tengan nada que ver con aquel impostor que ya conocemos y que sabemos que a medida que le vamos conociendo más, lo vamos a ir sacando de nosotros, sacando, poco a poco, pero siempre constante. Tenemos que aprender de los 5 libros siguientes, que contienen la sabiduría del ser, de mi Señor de los días. Acá también nos está dando otro mecanismo. Ya venimos con 3 leyes del Padre Eterno y con los 5 libros que contienen la sabiduría del ser, que son los que nos ayudarán a emprender, como anteriormente dice, ese viaje hasta el absoluto. Que celosamente guarda el Apocalipsis 3, 20, 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y es que aquí tenemos que ser bien claros y comenzar a dimensionar. Porque yo estoy aquí y llamo a la puerta. No hay alguien afuera de su casa. Hay una lucecita dentro de su corazón que está tocando. Está preguntando por ese ser que está envilecido en el mundo. Y está tocando, y toca, y le da una señal, y le da un presentimiento, y le da un chispazo de conciencia. No, por aquí no vaya. No, mejor por el otro lado. Entonces es ese mismo Padre Eterno que a través del ser está llamándote, está hablando, está diciéndote: aquí estoy, ven, sigue este camino, ven por este lado, aprende aquí, no hagas esto, no seas vulgar, no deja este vicio, esto te hace mal, pero con comprensión y conciencia. Y en ese momento Él entrará en ti, o tú entrarás a tu corazón y cenarás con Él. Pero es que nosotros no vamos a sentarnos con el Padre Eterno a cenar y conversar y tomar un vinito. Vamos a comer de todo el conocimiento que Él nos entregó, porque es el conocimiento de toda la creación. Y Él a través de nosotros va a conocer toda la majestuosidad de la creación cuando nos unamos a Él. Y al que venciere, le daré a que se siente en mi trono, en ese ser, en ese yo soy que tanto han corrompido en el mundo, que es la misma esencia del Padre en nosotros. Allí es donde nos vamos a sentar, pues ha vencido toda esa tiniebla, todos esos pensamientos, y reconoce al Padre como el único que debe estar en su trono, que es en su corazón. Pues tiene oído y escucha a su propio espíritu, que son esas iglesias que nombra Apocalipsis. Así como yo he vencido, y el que venciere le daré a que se siente conmigo, el que venza esas tinieblas dentro de sí. Así como Él las venció, así como vemos que fue externo recordar que el anciano de los días, Jesús, Él tuvo que hacer externo todo lo que era interno. Recordar, fijarse que a Él no lo dejaba lo que era la oscuridad, no lo dejaban quieto, lo acorralaban en todos lados en donde Él estaba, lo corrían. Bueno, así mismo somos nosotros cuando estamos internos en nosotros intentando conectarnos con el Padre Eterno. Asimismo llega la oscuridad en pensamientos para correr esa luz. Entonces, como Él la venció, como Él ha vencido, asimismo tenemos que vencer. Y como Él hizo, ¿cómo fue que se liberó completamente Él de ellos? Muriendo, pero no muriendo, no es que tenemos que morir físicamente, no, tenemos que morir a esas tinieblas dentro, a ese hombre viejo, a todos esos vicios, a Él levantarse en espíritu, al hacernos en espíritu, ahí es que nosotros vencemos las tinieblas, completamente desaparecen. Así es. Entonces dice, tienen que aprender de cada uno de los textos escritos por el ser que aquí habla para los 144,000. Pues cuando habla el ser, no habla un hombre simple del mundo. Habla un hombre que cumple con todas las leyes universales, que cuando sale algo de su boca es para nutrir el espíritu, no para nutrir un cuerpo, no para una vanidad. Habla para el espíritu mismo. Entonces, en estas secciones del libro Yo Soy Tu Ser, que se divide en cinco libros, vamos a dimensionar todo lo que es el ser y vamos a comprender y vamos a aprender a llevarlo a nuestro día a día. Pues dice, pues solamente así serán 144,000 hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos de la promesa final, que son las semillas que brotaron en buena tierra. Estas son las semillas que brotaron en buena tierra. Porque esas semillas que se sembraron
desde el inicio del planeta, fueron aprendiendo en encarnaciones, pero hay 144.000 hombres codificados que tienen una madurez para comprender todo lo que aquí se está hablando. Y dicen, yo lo siento en mi corazón y creo que allí, en ese lugar, tengo que ir a aprender. Allí es donde necesito nutrir mi espíritu. Allí es donde mi espíritu va a crecer. Allí es donde está mi identidad verdadera. Entonces, obviamente, este mundo hay millones de personas, pero aquellas semillas que brotaron en esa tierra hicieron en un abrir y cerrar de ojos un despertar. Hicieron una obra que los llevó a desligarse de toda esa manipulación que había antes. Y allí, en ese momento, comenzó a buscar a su espíritu. Y obtuvo la certeza desde su corazón. Porque habrá muchas personas que les iremos a hablar y sabemos que son buenas, que tienen buenas obras, que un corazón muy lindo, pero no tienen la madurez espiritual para unirse a este propósito eterno. Y serán personas que más adelante, en ese proceso de acontecimiento, nosotros vamos a buscar, le vamos a decir, ven, que aquí yo tengo un trocito de pan, que aquí yo tengo resguardo. Y ellos te van a seguir y ahí van a comprender todo. Porque no son malas personas, simplemente no tenían el molde para ser un 144.000, que es aquel que descubre las tinieblas y se ubica en la luz porque también las reconoce en su corazón, las siente y las busca y las encuentra. Bueno, recordar y hacer vivo que nosotros somos 144.000. Ese es un molde de aquel que quiere vencer las tinieblas y quiere cumplir el propósito del Padre en este momento. Entonces, hacerlo, encarnarlo y vivirlo, cumplir nuestro propósito y nuestro designio. Entonces, hasta acá, hasta este pequeño parrafito, vamos a llegar el día de hoy. Muy, muy grandes, nos sentimos muy grandes en nuestro interior y muy feliz de estar con ustedes, de tanto ustedes como nosotros, crecer espiritualmente. Tanto ustedes como nosotros es la primera vez que estamos leyendo este libro, entonces vivirlo y entre todos nosotros, buscar o llegar a nuestro ser, para poder tener esa conexión completa y sin ninguna interrupción con el Padre Altísimo, que ese es el propósito que tenemos en esta encarnación. Entonces, de verdad que estamos muy alegres de que puedan estar con nosotros leyendo y sacándole el mayor provecho a este libro, que no es un libro para el intelecto del mundo, es un libro para nuestro espíritu. Entonces, para la inteligencia del espíritu, para que el espíritu se identifique con su verdadero ser interior. Antes de terminar, quiero mostrarles lo que viene en el siguiente capítulo, para que sepan lo maravilloso que es lo que acontecerá en los próximos capítulos con este libro. Ya vamos en la página 21. Dice: el primer libro del absoluto, del Padre Eterno mismo, desde del alma del Padre Eterno, el transductor universal. Entonces, en el próximo capítulo hablaremos de la ley del todo, su principio y sin fin. Entonces, miren qué maravilla lo que viene de aquí en adelante. Puro conocimiento directo a nuestro ser y proveniente del mismo alma que nos entregó el Padre Eterno. Bueno, entonces,
Que descansen y lo que viene está buenísimo. Que pasen feliz noche y nos agradó mucho haber compartido con ustedes. Chao. Chao.